país han ido aumentando, lamentablemente ya no solo asociados a personas adultas mayores, sino que en distintas edades. Hay muchos casos en los cuales hemos ido sabiendo que llegando tiempo se puede hacer la diferencia, como por ejemplo lo que le pasó a Leo Caprile, pero hay otras instancias donde lamentablemente esto está dejando consecuencias. Y queremos hablar de esto, hacer conciencia, conocer las actividades que se van a hacer esta semana con la doctora Daniela Domínguez. Ella es parte de la red ACB del del Servicio de Salud de Concepción. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Un tema lamentable, sí, que ha ido aumentando, lo decíamos ya, no solamente en adultos mayores, porque claro, en algún momento de nuestra historia no se alcanzaba a llegar a la edad para poder llegar a tener un accidente cerebrovascular. Pero hoy día estamos llegando a edades muy avanzadas, pero lamentablemente en jóvenes hoy día también. Lo que pasa es que también ha aumentado mucho la tasa de factores de morbilidad asociados y los factores de riesgo asociados. Cada vez vemos personas más jóvenes con diabetes, cada vez vemos personas más jóvenes con hipertensión, el tabaquismo crónico, más factores que son propios de las personas hacen que el accidente cerebrovascular sea una patología muy prevalente, que es algo muy frecuente, pero que existen cosas que nosotros podemos hacer como personas propias, naturales y también como instituciones de salud para poder tener un buen pasar en caso de que esto suceda. Así como pasó con los infartos, también se puede hacer con los ACV. Sí, porque para muchos, en muchos casos, hay vida después de una ACV. Por supuesto que hay vida. Y la verdad es que el accidente cerebrovascular como tal, tenemos que entender lo que es una patología que es parte de las patologías de la salud cardiovascular, así como lo es la hipertensión, el infarto, la diabetes, están todas metidas dentro de este mismo saquito, donde, si lo hablamos desde el punto fisiopatológico, hay un trombito que se suelta, que viaja y que se queda atrapado en una cañería que es más pequeña y ese pedacito de cerebro alrededor se empieza a hacer una isquemia o que se empieza a morir ese trocito de cerebro, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Hoy por hoy existen medicamentos y técnicas que nos permiten destapar esa cañería, ¿ya? Pero tenemos un tiempo que es bastante acotado para poder hacer esto, ¿ya? Cuando nosotros logramos hacer este procedimiento, la tasa de complicaciones posteriores, la tasa de secuelas del accidente cerebrovascular disminuyen notoriamente, ¿ya? ¿Y cuánto es el tiempo esa ventanita? La ventana es de 4,5 horas desde que se presenta la sintomatología, ¿ya? ¿Y se está llegando después de eso incluso? Lo más habitual es que lleguen después de eso porque las personas no reconocen sus síntomas y es ahí donde nosotros podemos trabajar. Y es súper importante, doctora, porque, claro, nosotros hemos aprendido de alguna manera cuáles podrían ser los síntomas de una ACV. Exactamente. Pero me gustaría que los pudiéramos detallar en esta conversación y también hacer diferencias. ¿Son los mismos síntomas los que se van a dar en una persona con sobrepeso y diabetes, a una persona más joven que es fumadora, a una persona que es adulto mayor y que tiene quizás algún tipo de demencia? Porque esto se puede dar hoy día en un gran espectro de pacientes. Exactamente. Mira, en general tenemos que pensar que, así como todas las cosas en medicina, no existen recetas de cocina, pero existen patrones que se tienden a repetir. Okay. ¿Ya? Y esos patrones que se tienden a repetir son bastante fáciles de identificar cuando uno los conoce, ¿ya? Nosotros usamos una mnemotecnia, que es la mnemotecnia FAST, que quiere decir rápido en inglés, y que la primera letra corresponde a face o cara, ¿ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos que buscar son las asimetrías faciales. ¿Se acuerdan de este caso de la... ¿cómo se llama? La Pamela Díaz cuando estaba en la tele, que se le desvió la carita y toda la cosa? Después hubo toda una controversia con respecto a este mismo tema porque... Claro, gracias a Dios fue una parálisis facial, fue algo transitorio, que no tenía una repercusión sistémica o una repercusión cerebral, pero perfectamente ese síntoma podría haber sido de un accidente cerebrovascular. Y lo que ella hizo en ese momento entonces fue lo correcto, porque se paró y se fue a un centro asistencial. Exactamente. Porque le dijeron los compañeros. Claro. Sí, porque ella no se quería ir de eso. Sí, bueno, yo creo que también hay un tema de estar en shock, de ver tu cara cómo se va un poco paralizando. Exactamente. Pero ante algo como eso, cuando ya vemos asimetría, fuera de lo natural, porque todos tenemos un lado distinto del cuerpo. No, aquí estamos hablando que se te duerme literalmente, se te cae el ojito, se te cae el labio. ¿Recuerda a la doctora Cordero? Bueno, hoy día parlamentaria, que le dijo a que estaban compartiendo un set con alguien, creo que era un periodista, no recuerdo quién, le dijo, oye, mira, ¿sabes? Parece que a ti te va a dar una ACV.
Y él se asustó, claro, y después fue, y claro, venía el tema. Sí, pues sí, exactamente. Existen Porque es como... doctora ella, de todas maneras. No, y aparte psiquiatra. que uno como que ya empieza a captar sutilezas, pero en realidad el síntoma de la cara es bastante categórico, porque tú ves a la persona que se le cae su ojo, se le cae la comisura labial, y muchas veces también empiezan a hablar raro. Como... Claro, porque se te ¿Va de la queda- mano? Ese... No siempre. No siempre. Puede solamente hacer las alteraciones del lenguaje o solamente las alteraciones Depende de la de dónde cara. Depende de dónde sea el accidente. Pero esa es la F, Esa de es la- fast, exacto. face o cara. ¿Cuál es la A? La A es la verdad de arms, brazos. Brazos. Boom, se cae. Un bracito se cae. Tú extiendes ambos brazos y uno no eres capaz de levantarlo. ¿Y va de la mano con el lugar donde está? Tampoco va. pero es uno de los síntomas predominantes. Muchas veces nosotros hablamos de lo que se llama la hemiparesia facio-brachiocrural, ¿ya? Todo el lado dormido. Ok. Que es uno de los síntomas frecuentes que dicen, no, se me durmió todo el lado derecho, se me durmió todo el lado izquierdo, se me durmió el brazo y la pierna de un mismo lado, ¿ya? Pero una de las pruebas más sencillas, uno le dice al paciente, estire sus bracitos, el paciente los estira inicialmente y ¡bum! O de frente no es capaz de levantarlo. Y el dormir es como esa sensación cuando se nos queda dormida una parte del Como cuerpo, cuando tú te o no se sientas- siente nada. No, sí se siente. Es como cuando tú te quedas dormido encima de tu pierna ¿Sí? y se te empiezan esas hormiguitas como agujitas, esa sensación. ¿Se puede confundir con eso entonces? Es que es categórico y es brusco. Claro. Ok. Una de las cosas categóricas de los accidentes cerebrovasculares es que el inicio es brusco. Ya. No es como que de a poquitito se te empezó a dormir la punta. Ya. No. Tenemos face, se nos duele un Arms. lado de la cara. Arms, se nos cae un brazo al querer extenderlo. ¿Cuál es la S? La S supuestamente es de sensitivity o sensibilidad. Ok. ¿Ya? Y tiene mucho que ver con la sensibilidad, por ejemplo, para también tomar cosas que no sientes la cara, no sientes el brazo, no eres capaz de sentir, o a veces de las piernas tú las tocas, no las sienten, o te dicen, ¿sabes que no siento la mitad de mi cuerpo? Ok. ¿Ya? Lo mismo que pasa con el brazo también puede pasar con la pierna, ¿eh? Que se te duerma solo una pierna, por ejemplo, y no seas capaz de mover esa pierna, ¿ya? Y uno en ese caso pone al paciente acostado, le levanta la pierna y ¡bum! Y cae. Y la T. No, Tiempo. perdón. ¿Cierto? Sí, face, Time. fast. Time o tiempo. Aquí la clave primordial es actuar con velocidad. Ante cualquiera de estos síntomas uno debe consultar. Eso es lo primordial, porque si nosotros llegamos en esa ventana de tiempo que tenemos de 4,5, ya pongamos 4 horas, podemos hacer muchas cosas, desde poner un medicamento que se llama un trombolítico, que desarma los coágulos, hasta inclusive sacar el coágulo a través de técnicas que se llaman trombectomías, donde a través de un catéter que se introduce por la pierna, llegan al cerebro y se... ¿Y son prioridad en el sistema de salud? Total y absolutamente. Esto es lo que se llama código ACB, ¿ya? El MinSal ha trabajado arduamente en generar protocolos de trabajo a nivel nacional. Gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en estas instancias donde se privilegia las patologías tiempo dependientes, dentro de las cuales el ACV y el infarto, por ejemplo, son absolutamente prioritarios. O sea, uno da un síntoma en específico y el Y- que está recibiendo ya sabe, activa código. Exactamente, o sea, por muy llena que esté la urgencia, por muy llena que esté el establecimiento, todos estamos capacitados en el sistema de salud para poder reconocer estos síntomas y darle la prioridad necesaria al paciente. ¿Es el mismo tiempo en una persona que recibe este trombo, que se tapa la arteria, versus alguien que se le revienta? Sí, no. La verdad es que cuando se revienta, eso se llaman accidentes cerebrales hemorrágicos y el escenario es un poco distinto. También hay cosas que hacer, ya, pero no tanto como cuando es isquémico, porque cuando es isquémico es, mira, imagínate lo que igual que un sistema de cañería en la casa. Cuando se te tapa la cañería, tú lo que haces es destaparla, ¿no es cierto? Pues si se te revientan las cañerías, tienes que entrar a llamar Claro, a entrar a picar. al gaffiter que te arregle las cañerías, que te pongan cañerías nuevas. Ahora, este es un parangón súper así Claro. burdo, pero sirve para entender lo que se hace. Entonces, cuando así se revienta una venita, las cosas que hay que hacer en general son distintas, en el sentido que hay que quedar un poco amarrados de mano de que no existe un medicamento que nos pueda frenar de golpe la Y los progresión de la síntomas son los que mismos. intervenir para Sí. liberar esa presión que se genera con la sangre acumulada. Es mucho más puede ser más complejo. complejo. Pero más los síntomas violento. son similares. Lo que pasa es que los síntomas están dados por el área del cerebro que no le llega sangre.
Entonces, te puede no llegar sangre porque está tapada la cañería, o te puede no llegar sangre porque hubo una ruptura de la misma. Entonces, como los síntomas están determinados por el mismo tipo de obstrucción, de flujo, de isquemia, se pasa ahí lo mismo. Ahora, entiendo, es más prevalente el isquémico. Sí, bastante más. Y tiene mejor proyección. Exactamente. De recuperación, porque como decíamos hace un rato, doctora, hay vida después de una ACV. Total y absolutamente. Si se llega a tiempo, con mayor razón. Pero de todas maneras hay que tratar de primero no llegar a generar una ACV. Ya hablamos de los factores de riesgo, ¿cierto? Y si una vez que ocurre, llegamos a tiempo, logramos llegar, ¿qué viene después? La rehabilitación. Perfecto. ¿Y eso en qué consiste? Porque también entiendo son diversas las consecuencias, las secuelas que puede dejar una ACV. Exactamente. Mira, una vez que una persona tiene una ACV, bueno, pongámonos en el peor de los casos y que quedamos con cierto grado de secuela, que puede ser una secuela motora o que puede ser una secuela, por ejemplo, del habla, del lenguaje, un retraso en el pensamiento. Hoy en día las áreas de la medicina, en el más amplio sentido de la palabra, por ejemplo, la fonoaudiología, la terapeuta ocupacional, la kinesiología, todos trabajamos en pro de que estos pacientes vuelvan a tener vidas completas y absolutamente normales, de que sean autosuficientes. Aquí lo que logramos dentro de lo posible es que el paciente vuelva a ser autosuficiente, vuelva a su estado basal. Esa es la idea. Y ahí, bueno, la familia también es importante, el apoyo. Importantísima. Tú sabes que la familia es uno de los factores, uno de los pilares fundamentales de la recuperación de cualquier tipo de paciente, da lo mismo de la patología que sea, siempre van a ser fundamentales. O sea, te hace acompañarlo, pero tampoco el de no molestarlo por el tema que le cuesta hablar o decir las palabras. También hay un tema de conciencia en la familia. Y sobre todo también hacer conciencia, porque acuérdate que estos eventos, cuando son isquémicos sobre todo, pueden repetirse. Entonces, si tú no tomas conciencia de las enfermedades que tienes, o la familia no te ayuda a tomar conciencia sobre las enfermedades que tienes, esto puede ser algo que se puede dar más de una vez, lamentablemente. Ahora, para las personas jóvenes que nos están escuchando, que están viendo esta conversación, de pronto creemos que tenemos mucho tiempo, tenemos un pase libre, ¿cierto? Por harto rato antes de que lleguen estas enfermedades o accidentes, ¿no? Como una ACV. Pero que me parece que accidente quizás no es la mejor definición, porque los accidentes son cosas que uno no puede prever, que no puede prevenir, y en este caso sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo que más comúnmente se ven hoy día de los pacientes que están llegando con ACV? Ya nos decía, enfermedades como diabetes, ¿verdad? Son problemas de hipertensión, básicamente, pero ¿qué otros han ido detectando? Tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores fundamentales que nos juega en contra para los accidentes cerebrovasculares. Independiente de que sea una persona obesa, delgada, con sobrepeso. Independiente, porque el tabaco en sí tiene un efecto nocivo sobre el tejido de las venas y las arterias. ¿El consumo de algunas otras sustancias como alcohol o drogas ilícitas influye? Las drogas ilícitas también tienen una gran incidencia en los factores isquémicos, tanto en el corazón como en el cerebro. Drogas como cocaína, pasta base, etc. Todo tipo de drogas. ¿Es hereditario? Sí, no, yo te diría que más que los factores de riesgo son hereditarios que el accidente cerebrovascular propiamente tal. Ahora, existe un espectro de enfermedades que, por ejemplo, son las autoinmunes, enfermedades reumatológicas u otros tipos de enfermedades que te pueden hacer, o la hipertrigliceridemia familiar, que se llama, que te pueden hacer un poco más susceptible. ¿El colesterol alto? Claro, el colesterol alto. Bueno, la diabetes, que sabemos también puede... la diabetes, la hipertensión también tiene un componente familiar. Pero la diabetes en sí, ¿es por la diabetes o por el desgaste de las venas? Lo que pasa es que tú tienes que considerar que el diabético anda con el azúcar alta, por así decirlo. Y ese azúcar hace que uno forme, por así decirlo, depósitos, de una manera que me puedan entender, en distintas partes del cuerpo, ¿ya? Y eso también afecta la funcionalidad normal de los órganos. En general, las más chiquitas se llaman microangiopatía, o sea, las venitas y las arterias más chiquititas. Pues eso afecta las piernas y los diabéticos pierden la sensibilidad a los pies, pues eso afecta a los riñones que tienen circulación muy pequeñita, los ojos con la retinopatía diabética y lamentablemente el cerebro con la microangiopatía. Eso es una no tratada, una diabetes no tratada. Exactamente. Ahora, personas que tengan patologías, por ejemplo, que no sé, afecten a la sangre, que sean propensas a hacer trombos, independiente de que no tengan ahí ya estas tenéis otras patologías. un espectro de factores totalmente distintos a los habituales. Como te decía yo, esto no es una receta de cocina, pero sí se dan la misma sintomatología a la gran mayoría de las personas y tú tienes que considerar cada caso en particular. Ya existen medicamentos que son específicos para las personas que tengan alteraciones de la coagulación, existen medicamentos que son específicos para las personas que tengan enfermedades autoinmunes y así sucesivamente. Ahora, doctora, ¿por qué este jueves se van a realizar actividades? Miércoles, sí, están todos invitados cordialmente este miércoles a las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Gobernación,
en la sede de la gobernación, en el salón principal, que se me escapó el nombre, pero donde estaba el mural cuando uno iba a subirse al tren, que alcancé en algún momento de esta vida a subirme al tren ahí. Bueno, ahí vamos a tener unas jornadas muy, muy entretenidas para la comunidad. Va a estar Leo Caprile acompañándonos. Él es uno de los voceros principales de la moción de la red ACV, porque él es un sobreviviente de un accidente cerebrovascular. Y vamos a tener actividades lúdicas, vamos a tener concursos, vamos a tener premios, a varios stands de parte de neurología del Hospital Regional de las Hospital Higueras, vamos a tener la participación también de los servicios de urgencia del Hospital Regional de las Hospital Higueras, vamos a tener puntos de vacunación de influenza para todos aquellos que están atrasados. Bueno, vayan a vacunarse, aprovechen de aprender de todo lo que se ve, y vamos a tener también la participación de un grupo de un colegio de Talcahuano que está inmerso en una iniciativa muy entretenida, que es la iniciativa Angels, pero específicamente los niños, que se llama Pequeños Héroes, ¿ya? Y esta es una iniciativa donde se les enseña a los niños a reconocer los síntomas de ACV, y créeme que son muchos los niños que salvan a los abuelos. Sin duda, son los primeros. Sí, es verdad. Sí, De hecho están más cerca y se van dando cuenta, los van conociendo. Y es algo que se hace en otros países, entiendo, la educación a los niños para que estén atentos a sus adultos. Mira, la verdad es que la iniciativa Angels es una iniciativa transnacional, es una iniciativa internacional propiamente tal, donde tú te metes inclusive a la página de Angels, y tú como persona natural puedes hacer cursos de capacitación para entrenarte en reconocer síntomas y ayudar. Pero también ellos tienen una moción a través del laboratorio Boehringer Ingelheim de capacitar a la población, tanto médica como no médica, en identificar los síntomas de la ACV y saber qué hacer. Y eso es cuando afortunadamente tienen un grupo familiar que los acompañe, pero hoy día lamentablemente hay adultos mayores que están solos, que viven solos. ¿Uno se puede dar cuenta? Sí, por supuesto. Sí, te puedes dar cuenta, porque no vas a poder mover la mitad de tu cuerpo. Y bueno, que entiendo ha sido lo que le ha salvado la vida a varios pacientes que han llegado por sus propios medios hasta los centros de salud. Pero doctora, me quiero quedar con lo que mencionaba respecto de la vacuna. Dígame. A propósito, de pronto, de los mitos o desconocimiento en torno a las vacunas. ¿Hay alguna prueba que asocie una vacuna de la que sea que tengamos disponibles hoy día, influenza, COVID, la vacunación para los más chiquititos con el virus sincicial, que las relacione directamente con la ocurrencia de ACV? Ninguna. Así de tajante. No, muy bien. No existe, nada. Porque lo hemos leído, lo hemos escuchado. Mira, en el tiempo del COVID se hablaba de que habían un cierto tipo de vacunas que tenían incidencia en los trombos pulmonares, pero esos van por las venas, estos van por las arterias. ¿Hay algún examen que se pueda hacer como para ir conociendo cómo están nuestras cañerías? Bueno, sé que los jóvenes tienen que empezar a hacerse sus exámenes de hipertensión, de colesterol. Sus exámenes preventivos. Ya, ¿no hay una maquinita que nos diga, mira aquí? No, lamentablemente no existe, así como cuando tú estás en un infarto y te tomas un electrocardiograma y dices, oye, ¿sabes que tienes alguna alteración? Es mejor hagamos una coronariografía por si acaso. No. Pero ¿a qué edad ya deberíamos empezar a controlarnos la hipertensión, el colesterol, la diabetes? Apenas se pesquisa. Hoy en día, lamentablemente, tenemos muchos niños con diabetes tipo 2. Antes se decía que los niños solamente tenían diabetes tipo 1. Falso. Lamentablemente hoy, por nuestras costumbres de alimentación, por nuestros estilos de vida sedentario, por los distintos cambios que han sucedido a medida que ha ido pasando el tiempo, tenemos niños con diabetes tipo 2. Y esos niños obviamente van a ser mucho más susceptibles a tener hipertensión y a tener a los 30 años un accidente cerebrovascular. O cardíaco, exactamente. De ahí la importancia entonces de tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo a cualquier edad. Lamentablemente hoy día nos encontramos con este tipo de patologías cada vez de manera más temprana. Por eso es tan importante hacer conciencia y por eso es tan importante participar de las actividades de este día miércoles. Me dio con el jueves, ¿sabes? ¿Qué tienes que hacer el jueves? Yo no sé, pero es el día miércoles, mitadita de esta semana, miércoles 9. Miércoles 9 a las 9:30 de la mañana en adelante en la gobernación regional. Preguntarle también, porque somos buenos para automedicarnos lamentablemente en nuestro país, y por ahí apareció durante mucho tiempo esa publicidad de aspirina para consumo diario, sobre todo para los que tienen ahí problemas con la diabetes. ¿Funciona la toma de acetilsalicílico, no? Ácido acetilsalicílico. La aspirina es un medicamento fuera de serie, ¿ya? Pero es un medicamento.
y tiene contraindicaciones y tiene indicaciones, así como todos los medicamentos. Efectivamente, la aspirina es parte de la terapia habitual que uno le deja a los pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, que han tenido infarto, pero no es para automedicarse. Claro. Porque la aspirina lo que hace, básicamente, es un antiagregante plaquetario. ¿Ya? Evita que las plaquetas se junten y formen la costra, por así decirlo, ¿ya? O el trombo. Por ende, Pero también te hace ser más susceptible a sangrado. Eso, por ende tenemos que avisar si es que estamos consumiendo aspirina, alguna emergencia en el hospital. Sí, sí. Y ante cualquier presencia de estos síntomas, estén solos, estén acompañados, pidan ayuda al 131, primordial. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener una doble ganada. Por un lado, te van a ayudar a identificar si efectivamente son o no son los síntomas, y por segundo lado, te pueden ayudar con el tema del traslado de tu paciente. Claro, es importante entonces que estemos muy atentos a aquello, a que no dejemos pasar los síntomas, a que nos interesemos también por entender nuestro cuerpo y sobre todo estemos muy atentos a las invitaciones que nos hacen a este miércoles 9 a las 9:30 de la mañana, pero qué mejor que el mismísimo Leo Caprile nos haga la invitación. ¿Cómo están, queridos amigos de nuestra casa, el matinal allá en Concepción? Un abrazo muy grande. Se habrán dado cuenta, soy Leo Caprile y quiero compartir una experiencia que viví hace un año y un par de meses. Una ACV me golpeó muy fuerte y cambió mi vida, por decirlo menos. Afortunadamente, gracias a una reacción rápida, pronta, diligente, se juntaron varios factores, un gran equipo médico, una muy buena atención, muy oportuna. Afortunadamente, quedé sin ningún tipo de secuela, casi como un muchacho de 20. Por eso quería contarles que el día 9 de julio voy a estar en el Salón Gregorio de la Fuente, presentando mi experiencia a modo de charla preventiva, educativa, para saber cómo enfrentar una ACV, reconocer sus síntomas, cómo ayudar a alguien que lo está sufriendo, cómo reaccionar, cómo moverse, cómo actuar frente a un problema de salud que es bastante complicado y que es la segunda causa de muerte en Chile. Por eso hice un compromiso personal conmigo mismo y con la gente de mi país para enseñar, para ayudar, para apoyar y también para visibilizar esta segunda causa de muerte en nuestro país. Por eso nos vamos a juntar a las 13:30, Salón Gregorio de la Fuente del Gobierno Regional, y esto organizado por ACV y el Servicio de Salud de la región. Los espero para que conversemos, para que hagan todas las preguntas que quieran y para compartir una experiencia que bien vale la pena tener en cuenta. Les dejo un abrazo muy cariñoso y nos vemos el miércoles 9. Miércoles 9 a las 13:30 horas en el Salón Gregorio de la Fuente. Un abrazo. El miércoles, entonces. El miércoles ahí en la gobernación regional para poder hacer conciencia. Y él es un ejemplo de que llegando a tiempo, de que pesquisando a tiempo, y además es un ejemplo de que el sistema de salud funciona, no queda con ninguna secuela y vamos a tener la oportunidad de conocer su testimonio. Doctora, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y los dejo a todos invitados este día miércoles a las 9:30 horas en la gobernación regional. Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos ya.